Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Bien, ¿y usted? Muy bien también, muchas gracias. Déjenme les comparto la presentación. El día de hoy son 2 horas de clase, pues estos días martes están designados para pues la realización de alguna práctica virtual. Eh, el tiempo de las prácticas virtuales, perdón, el tiempo el horario de práctica, pues está designado de forma convencional. Esto es, pues, horarios de 2 horas, 3 horas en algunos casos, pero obviamente para no cambiar, pues, las condiciones de horas de retícula, pero bueno, no podemos acceder a los laboratorios. Y en algunas cuestiones, pues, debemos de hacer, pues, una práctica virtual. Implica menos tiempo que los horarios convencionales. eh, y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar de analizar algo que está relacionado, pues, con el tema o la unidad número 1, que es como tal las propiedades, en este caso mecánicas, de los materiales poliméricos. Seguramente ustedes pues ya llevaron comportamiento mecánico. Las propiedades de los materiales poliméricos, en este caso los ensayos de tensión, pues son muy similares, prácticamente iguales a los realizados con materiales metálicos. La finalidad de estos ensayos mecánicos, pues, es analizar como tal o determinar más bien, pues, una curva esfuerzo-deformación. Ahora, como les comentaba, los materiales poliméricos, pues, tienen una gran variedad de aplicaciones, de propiedades. Algunos son más resistentes, otros presentan una mayor elongación, y pues la finalidad en este día, pues, es tratar de ver cómo algunos de los diferentes materiales poliméricos pues tienden a generar o tienen, más bien, presentan una diferente propiedad mecánica. Eh, en clase regular, pues estábamos viendo por ahí conceptos de qué es un monómero, de qué es una cadena polimérica. Vamos a hablar aquí este día sobre cómo se pueden afectar un poco las cadenas poliméricas con estos ensayos de tensión. Y también vamos a hablar un poquito de cómo le afecta la temperatura a las propiedades de estos materiales poliméricos. Bien, pues es una presentación. No tenemos acceso de forma regular ahorita, pues, al laboratorio, a la máquina de ensayo universal, como para hacer un video tipo en vivo sobre una práctica de tensión. Cuando veamos lo de propiedades a la flama y de propiedades de degradación en materiales poliméricos en diferentes soluciones, ahí sí tendré que yo estar directamente en físico-química para tratar de transmitirles ese tipo de práctica. Algunas serán, pues, virtuales, tipo presentación, y algunas serán, pues, prácticas con, pues, una transmisión en vivo para que puedan observar el procedimiento general de la manipulación de reactivos y el procedimiento como tal experimental. Bueno, en ese caso, pues, vamos a, pues, iniciar lo que designamos como práctica, pues, 1, que son ensayos de tensión en materiales poliméricos. Bueno, primero que nada, pues ustedes, no les voy a leer esta presentación, por ahí se las voy a dejar. Tampoco es necesario que apunten algo en esta presentación. Yo se las voy a pasar terminando la clase para que la tengan todos, la tengan en el equipo,
y puedan analizar unos resultados que tengo al final de la misma. Primero, pues ustedes conocen todas las recomendaciones para pues un trabajo en laboratorio. Pues ahorita solamente se los voy a platicar, no estamos en el laboratorio, pero es importante que las conozcan. Seguramente ya muchas veces se las han repetido. Y pues la idea de pues estas recomendaciones es principalmente sobre el efecto de, bueno, priorizar su seguridad. Siempre pues tener mesas limpias, siempre que ustedes tengan el uso de su bata, de guantes, de pues lentes de seguridad, que sepan manipular también los reactivos. Por ahí vienen algunas hojas de seguridad de los reactivos que indican si tienen cierto nivel de toxicidad, si son reactivos, si son inflamables. eh, y siempre tratar de priorizar la seguridad y de sus compañeros. Bien, en algunos casos, pues ustedes trabajarán con algunos ácidos, trabajarán con algunos pues, solventes que pueden dañar las vías respiratorias, y pues siempre hay que tratar de utilizar la campana de extracción. Siempre que se realice algún reactivo, utilicen la campana de extracción. A lo mejor estamos un poquito mal acostumbrados a llevar los reactivos pues a la mesa de trabajo, es un lugar más cómodo, y tratar de abrir ahí los reactivos y pues bueno, preparar alguna disolución, pero no es lo más recomendable porque pues todos los vapores los van a inhalar y podrían tener ahí algún problema de pues toxicidad. En otros casos, pues siempre tengan a la mano, pues rutas de emergencia, sepan dónde se encuentran estas regaderas en caso de que tengan alguna quemadura por algún reactivo, ubíquenlas. Si en algún momento pues es necesario accionarlas, muchas veces a lo mejor por miedo no queremos accionarlas, por miedo a que los vayan a regañar o decir algo. Para eso son para que cuiden, pues, o más bien limpien alguna zona que tengan contaminada de su cuerpo, y evitar, pues, un problema mayor. También con el hecho de los reactivos, ya sea reactivos orgánicos, eh, no tenemos como un plan estratégico, pues ahí en el TEC, en algún momento cuando regresen, pues, se enfrentarán, pues, a estas situaciones. No hay como tal un plan de desechos. Muchas veces pues se nos hace fácil agarrar algún reactivo, dejarlo en la tarja, eh, y simplemente es lo que hacemos, o simplemente vamos a fuera del laboratorio, tiramos el reactivo, pero pues en algunos casos lo ideal es simplemente pues conseguir ahí algunas recipientes pues que sean adecuados para la el almacenaje de estos reactivos ya como desecho. En algunos casos, si se puede neutralizar alguna solución, algún ácido, alguna base, pues lo ideal es realizarlo, y tenemos ya la certeza de que pues va a ser un tipo de reactivo de desecho que pues ya no va a causarnos pues algún problema de alguna quemadura, por ejemplo, o alguna intoxicación. Entonces, pues de forma general, tratar de cuidar la salud y la seguridad de todos. En algunos casos, pues se recomienda llevar pues cabello recogido, esto con la finalidad de que no cause pues una quemadura, algún reactivo en su cabello. En algunos lugares o laboratorios mecánicos, pues existen piezas móviles en un torno, en alguna fresadora, y si en algún momento pues llevan el cabello recogido, perdón, suelto, esas piezas móviles o su cabello puede quedar atrapado en esas piezas móviles y pues causar ahí algún problema. De forma general, pues siempre tratar de evitar pues accesorios
anillos, cadenas, algunos colgantes que pudieran ocasionar pues ese problema de atrapamiento en algún dispositivo mecánico o de quemadura. Otro punto importante, ya casi para finalizar las cuestiones de seguridad, pues es que no lleven zapato, bueno, no lleven calzado abierto, eh, que lleven al momento de entrar al laboratorio, pues tengan su calzado cerrado, principalmente pues zapato, para que no genere para que no tengan ustedes alguna quemadura pues en los pies. De igual forma, si se les cae algo, alguna botella, no sé, con reactivo, con algo, pues no les cause ahí un golpe que los pueda imposibilitar pues en su pie. Usar siempre guantes y lentes de seguridad. Esas son las recomendaciones pues generales al momento de ingreso en algún laboratorio o en un área de trabajo. Siempre tener esa seguridad y esa precaución. Recuerden que después de un accidente, pues ya nada es igual. Pues son cuestiones que no podemos reemplazar. Algún daño en algún ojo, pues en las vías respiratorias. Eh, y pues siempre tener la mayor de las precauciones al momento de ingreso en un área de trabajo que tenga maquinaria o en un laboratorio. Y bueno, esas son recomendaciones generales pues para cuando volvamos a clases presenciales pues las tengan ahí en mente. Seguramente ya en el momento en que vuelvan a entrar al laboratorio les vuelven a recordar estas precauciones que deben de tener al ingresar al laboratorio. Vamos como tal a pasar a la cuestión de la práctica como tal. Ya les había comentado de que ustedes deben de tener, pues, deben de generar, pues, un reporte. eh, Debe de tener, pues, su carátula donde indiquen el número de práctica, el nombre de la práctica. Debe de tener, pues, una introducción, un resumen, una parte teórica que avale o que indique los conceptos generales que se van a ver a lo largo de la práctica y también como tal tener ahí un pequeño desarrollo experimental que fue lo que se realizó y alguna pequeña conclusión. Si existen datos para analizar, vamos a ver pues una pequeña, ustedes van a dar más bien una pequeña conclusión y van a tener también ahí que indicar pues la bibliografía necesaria que respalda a la información proporcionada. Pues vamos a analizar un poquito sobre las cuestiones de propiedades de tensión en estos materiales poliméricos y vamos a ver pues algunos objetivos pequeños de la práctica. Bien, pues el nombre de esta práctica es ensayos de tensión en materiales poliméricos, de acuerdo con la norma ACTM D638 y la ISO 527. Son normas muy similares en cuanto a dimensiones de las probetas y a la evaluación de los ensayos como tal de tensión en materiales poliméricos. Son normas similares también, son normas análogas a la norma ACTM-E8, solamente que la norma ACTM-E8 pues es para evaluar propiedades mecánicas a través de ensayos de tensión en materiales metálicos. Pero prácticamente pues la realización de estos ensayos son muy similares. Es la misma base, es la misma, es el mismo análisis. ¿Cuál es el objetivo, pues, de la práctica? Pues es tratar de analizar cómo se preparan, pues, las probetas de tensión dedicadas para evaluar, pues, propiedades mecánicas en materiales poliméricos
y también pues tratar de ensayar o de determinar las propiedades mecánicas de estos materiales, qué tipo de dispositivos se utilizan y finalmente pues analizar y comparar las propiedades mecánicas de diferentes materiales poliméricos. En este caso se analizan los principales materiales poliméricos más comunes, como es el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, el polimetilmetacrilato, y por ahí creo que viene un elastómero, creo que viene por ahí un elastómero. Cada uno de estos tiene diferentes propiedades y vamos a ver cómo cambian estas propiedades con relación a los diferentes tipos de polímeros. Bien, voy a cambiar la diapositiva. Ahorita, como les comentaba, no es necesario que escriban, solamente pues poner un poco de atención a lo que se está mencionando en clase. Si tienen alguna duda, me pueden indicar en cualquier momento. Bien, todos sabemos que la finalidad de un ensayo de tensión de forma general, pues es obtener como tal las características y las propiedades mecánicas de, en este caso, de los materiales poliméricos. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues es la tensión de tracción, es la deformación, es el módulo de tracción, obtener el punto de fluencia de un material, en algunos casos obtener el punto de rotura, aunque no es tan necesario este valor, este dato, y por ahí obtener el coeficiente de Poisson o de Poisson, que pues es una relación que me indica cómo se genera una deformación transversal con respecto a una deformación longitudinal en un ensayo de compresión. En este caso, pues bueno, no se determina porque se analiza un ensayo de tensión, pero esas son las propiedades principales que se analizan para determinar pues las características de un material. Como ustedes saben, la finalidad de un ensayo de tensión es obtener una curva esfuerzo-deformación. Vamos a poner aquí el esfuerzo sigma y vamos a poner aquí la deformación y generalmente vamos a tener una curva de este estilo. No para todos los materiales, pero es una curva convencional. Recordando un poquito, pues a qué se refiere esta curva de esfuerzo o deformación, por ahí tenemos algunos puntos importantes. Por ahí tenemos un punto que se conoce como sigma y, que se representa el esfuerzo de cedencia de un material, y tenemos por ahí también el esfuerzo último a la tensión. Tenemos una región, vamos a ponerle aquí región 1, esa región 1 me está representando una sección lineal. Esa sección lineal es la que nosotros conocemos como la deformación elástica. Recuerden que la deformación elástica pues es simplemente una deformación que se obtiene al aplicar una carga. Cuando retiramos la carga, pues esa deformación o el material regresa a su estado original. Prácticamente es como si fuera un resorte. Ustedes tienen un resorte, aplican una carga en los extremos del resorte y al momento de que retiran la carga de ese resorte, pues el resorte regresa a su estado original. Y tenemos por ahí también una zona número 2 que se refiere a una deformación plástica homogénea. Esa deformación plástica homogénea pues ya se refiere a que existe una deformación permanente. Esa deformación permanente es aquella que pues al momento de retirar la carga aplicada, el material ya queda con esa deformación. No todos los materiales presentan esta forma de curva, pues algunos presentarán características totalmente diferentes, algunos tendrán solamente una región lineal, como es el caso de los elastómeros, de ahí viene su nombre de elástico, elastómero, deformación elástica,
Quiere decir que los elastómeros solamente son capaces de generar pues una deformación elástica en su estructura. Y bueno, en el transcurso de las clases vamos a ir viendo por qué se genera esa deformación en los elastómeros. Algunos otros materiales presentarán una deformación, una fractura de tipo frágil. Algunos polímeros, por ejemplo, el polimetilmetacrilato, que es el acrílico convencional, en algunos casos al momento de aplicar pues una fuerza de doblez, pues simplemente se fractura. Y por ahí, por ejemplo, el polietileno, el PVC, el PET, tienen la capacidad de deformación plástica. Al momento de que ustedes compactan o aplastan una botella de PET, pues esta se va a deformar permanentemente. Entonces, en todos los polímeros vamos a tener esa variedad de propiedades. Bien, la finalidad, pues también de estos ensayos en los materiales poliméricos, pues es principalmente, primero que nada, conocer al material, cuáles son sus principales propiedades de los polímeros. ¿Esto para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir a mí conocer pues una curva esfuerzo de formación de un material? Bueno, me va a servir principalmente para pues el proceso de fabricación, el proceso de manufactura del material polimérico. Yo necesito conocer las propiedades del material que voy a conformar para saber si lo voy a deformar en un régimen elástico o en un régimen plástico y poder así darle un acabado final sin que éste se llegue a fracturar. Si yo aplico, por ejemplo, en una aplicación de extrusión, por ejemplo, de un material polimérico, si yo aplico una carga muy baja en ese material, pues simplemente no voy a tener la capacidad de formarlo. Por el contrario, si yo pudiera aplicar pues una carga demasiado elevada a través de ese proceso de extrusión, pues puede ocasionar que el material se pueda fracturar. De tal forma que esto me sirve principalmente para obtener un adecuado control de calidad en los procesos de manufactura y tener como tal pues un producto final que tenga pues una adecuada funcionalidad, que sea funcional. Y bueno, depende también del tipo de aplicación al cual va a estar enfocado ese polímero. No es lo mismo a lo mejor tener pues una calidad de polímero que funcione simplemente como una bolsa para almacenar algo. No se requiere a lo mejor un gran control de calidad, simplemente que cumpla con el aspecto de resistencia, que a lo mejor para un componente, pues a lo mejor más crítico, a lo mejor algún recubrimiento que impida que algún sustrato metálico se tienda a corroer. Si yo tengo un recubrimiento polimérico que no cumple su capacidad de adherencia en un sustrato metálico, pues definitivamente se va a desprender y va a ocasionar que el material que está recubriendo pueda tener ahí algún problema de corrosión, por ejemplo. Entonces, la finalidad de conocer pues las características mecánicas de un material polimérico es también conocer o determinar más bien la calidad del producto final. Bien, como ustedes saben, para realizar un ensayo de tensión necesitamos una máquina de ensayo universal. Tenemos una gran cantidad de máquinas para realizar pues pruebas mecánicas, cada una en función del tipo de carga aplicada, pero generalmente pues las más usuales, las más comunes, pues son las máquinas de ensayo de tensión universal, como la que se encuentra pues aquí en la parte central. Esa máquina de ensayo universal pues puede tener diferentes capacidades de carga.
capacidades de carga desde la aplicación de 0.5 kilonewtons hasta la capacidad de carga de 500 kilonewtons, y eso va a depender también la utilidad de la máquina. Si solamente se van a ensayar pues probetas de tensión de materiales poliméricos, pues a lo mejor una carga baja es suficiente, 0.5 kilonewtons. Si se van a evaluar pues probetas de tensión de materiales pues más resistentes, como puede ser un acero de alta resistencia, un acero grado herramienta, pues se necesitará una capacidad de carga mayor en estas máquinas de tensión. Bien, pues tanto las normas, la ISO 527 y la norma ACTM D638, pues son utilizadas para o indican más bien el procedimiento de los ensayos de tensión en materiales poliméricos. Como les había indicado en algún momento, pues son muy similares, son prácticamente similares a la norma ASTM 8. Solamente recuerden, la norma ASTM 8 pues está enfocada en materiales metálicos. ¿Qué nos indica pues esta norma? Principalmente la ACTM de 638, pues nos va a indicar las condiciones geométricas de las probetas, las dimensiones. Tiene que haber una relación específica entre la longitud de la probeta en la sección transversal donde se aplica la carga. También nos está indicando o nos indica la velocidad a la que se realiza el ensayo, la velocidad de movimiento de cabezal, por ejemplo, y también nos indica la forma de encontrar los resultados en los diferentes materiales poliméricos. También en algunos casos nos indica cómo procesar esos resultados obtenidos. Bien, las velocidades de deformación pues son variables. La respuesta de los materiales, tanto poliméricos y metálicos, puede encontrarse en función de la velocidad de deformación. No es lo mismo, por ejemplo, una deformación de un material sometido a tensión, que generalmente, ¿cuánto puede durar un ensayo de tensión? Puede durar de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, pero es un tiempo considerable con relación a un ensayo de impacto. No sé si recuerdan en este momento los ensayos de impacto de tipo Charpy, los que son por golpeo de un péndulo en una probeta. Pues esa probeta que está sometida a un ensayo de impacto, pues prácticamente se rompe de forma instantánea. Eso quiere decir que sus velocidades de deformación son muy elevadas. A lo mejor la probeta se rompe en un segundo o menos, en un intervalo de segundo, pero una probeta de tensión puede tardar de 2 a 5 minutos, 7 minutos en romperse. Entonces quiere decir que las velocidades de deformación pues van a influir en las propiedades mecánicas de los materiales poliméricos. Ahora, algunos materiales poliméricos pues pueden presentar este tipo de propiedades viscoelásticas que presenten una muy alta elongación, y por lo tanto la velocidad de deformación pues es un factor importante para pues evaluar como tal las propiedades mecánicas. Generalmente se utiliza siempre una probeta estandarizada, una probeta que ya tiene una dimensión específica, y esto con la finalidad de pues evitar sesgos en la determinación de la información por la utilización de probetas de diferentes tamaños.
Como ustedes pueden observar aquí en la figura, pues si alcanzan a observar aquí en color rojo, pues se tiene una probeta de tensión, es de un material polimérico, y se obtiene también, o más bien se coloca un extensómetro. Ese extensómetro pues es el que va a estar midiendo la elongación de la probeta de tensión para determinar como tal la curva de carga contra deformación de la probeta de tensión. Bien, por aquí tenemos alguna geometría. Tenemos la geometría que se describe pues en esta norma. No solamente se describe una geometría, existe una gran variedad de geometrías. En algunos casos pueden ser geometrías redondeadas, pueden ser geometrías rectangulares o pueden ser geometrías en forma de lámina, con probetas que tienen espesores pues muy pequeños. Y pues eso tiene como finalidad también dar al usuario pues la posibilidad de manipular diferentes secciones geométricas. En algunos casos, si yo tengo una muestra de material polimérico, pero yo estoy restringido por el efecto del espesor, pues bueno, tengo que ir a la norma y tratar de observar cuál es la probeta más adecuada para el espesor de placa de material polimérico que yo tengo. En algunos casos yo puedo tener pues un material, un volumen de material o de muestra polimérica muy grande. Tengo la posibilidad a lo mejor de cortar o de maquinar ese material polimérico y puedo obtener probetas de diferentes dimensiones. La idea es que siempre para la misma serie de pruebas se realice siempre bajo la misma condición geométrica, pues que cubra mis necesidades de material. Pues en este caso, pues en esta muestra, si ustedes observan, tiene una longitud de 8 pulgadas y específicamente me indica en la parte central que debe de existir pues una marca de una marca calibrada de 2 pulgadas. ¿Esto qué quiere decir? Que los extensómetros se colocan en estas regiones, en estas puntas que tienen una longitud de 2 pulgadas, y esa es mi referencia para medir la elongación. Al momento de que se aplica la carga, de que se está tensionando la muestra, pues yo voy a observar un cambio de deformación final. Por ejemplo, ahí me está indicando que después de un tiempo o posiblemente finalizado a lo mejor el ensayo de tensión, si en algún momento quité la carga y no permití que la probeta se rompiera, ustedes observen este valor de 2.65 pulgadas. ¿Cómo es la deformación de esta probeta después de un tiempo con relación a la condición inicial? Otro punto que nos indica esta norma es que generalmente las velocidades de desplazamiento o de deformación que se utilizan para este tipo de probetas poliméricas es de 10 milímetros por cada minuto. Quiere decir que si el ensayo pues duró un minuto o va el primer minuto de ensayo, de prueba, de deformación, quiere decir que mi material pues se va a deformar 10 milímetros. En el segundo minuto voy a tener una deformación de 20 milímetros y así sucesivamente. Pero pues este es el parámetro de velocidad adecuado para estas probetas de tensión. No es una velocidad tan grande, podríamos catalogarla como una velocidad intermedia, 10 milímetros por minuto. Un momentito, déjenme traer un vasito con agua, porque ya se me resecó la garganta. Denme un segundo.
Bien, una disculpa. Bien, otro punto importante que nos indica la norma es que generalmente este tipo de probetas pues pueden ser cortadas a partir de una placa. Si ustedes observan en esta figura, pues tiene una placa polimérica, es una gran sección que tiene un espesor muy pequeño, pero a partir de estas placas se puede cortar esta muestra polimérica. Si ustedes observan, este pues es el contorno de la muestra polimérica que va a ser sometida a ese ensayo de tensión. Generalmente estos espesores de placa o los espesores que ya tienen las probetas poliméricas no superan 1 milímetro de espesor. Generalmente son realizadas de 1 milímetro. Son muestras pues delgadas en realidad. Bien, en algunos otros casos existen otro tipo de probetas. Para probetas que ya van a ser moldeadas, pues puede existir otra geometría. Tenemos dos opciones. Una primera opción para la obtención de las probetas es simplemente tener una placa grande, digamos, del material polimérico y recortar a partir de esa placa esa probeta. Y como punto número dos, tenemos la otra opción de eh, inyectar o bueno, tener un molde y a través de un proceso de inyección obtener ya como tal la probeta sin tener que recurrir al corte de una placa. Generalmente este proceso de inyección sobre un molde pues también es un procedimiento que se realiza bajo una norma. Esa norma es la ACTM 647. Es específicamente para el proceso de inyección sobre un molde. Y bueno, la finalidad de este procedimiento es que ustedes pueden tener materia prima de un material polimérico que generalmente este se obtiene en pellets. Más adelantito vamos a ver este tipo de procedimientos. Y la idea de que estos pellets, estos pequeños gránulos del material polimérico, son, eh, se vierten a través de una tolva. Ya al momento de que van cayendo pues al interior de esta inyectora de plástico, existe en el interior pues un tornillo sin fin. Ese tornillo sin fin o ese tornillo de Arquímedes pues tiene la finalidad de comprimir a los pellets y tiene la finalidad también de transportar a los pellets hacia donde se encuentra el molde en esta dirección. ¿Sale? Solamente que durante el proceso existe también el calentamiento de ese material polimérico. Si ustedes observan, por aquí existen pues unas secciones que están ahí en color amarillo. No son otra cosa más que unas espiras de material metálico que son pues resistencias que van a calentar a ese tornillo sin fin. Esto con la finalidad de volver al material polimérico viscoso, volverlo en un estado fluido y que se pueda ser moldeable. Ya al momento de que, pues en la punta de este tornillo, en esta sección, tenemos el material polimérico ya fundido, ya listo para procesar, pues se aplica una presión en este molde. Este molde pues está compuesto por dos caras que al momento de cerrarse pues van a adquirir pues la forma de la probeta polimérica, por ejemplo, la probeta que se va a ensayar. Y a partir del enfriamiento de esa probeta ya en el molde, pues se abren las dos caras del molde y como tal se bota la pieza en cuestión. Y bueno, hay un efecto de recocido, influye la temperatura e influye el tiempo, pero lo que va a cambiar
con ese efecto de fabricación de probetas por inyección, va a generar que exista pues una propiedad quizá diferente a una probeta que simplemente fue cortada a partir de una placa polimérica. ¿Por qué? Porque aquí ya están involucrados el efecto de la presión suministrada en esta inyectora, la temperatura y también el tiempo de permanencia a esa temperatura. Como se indica aquí, pues es un recocido. También los materiales poliméricos pueden ser sometidos a tratamientos térmicos, esto con la finalidad de modificar sus propiedades mecánicas de su estructura general. Cambiar a lo mejor en algún momento la orientación de las cadenas, el arreglo de las cadenas, el enrollamiento de las cadenas y tener pues a lo mejor un material que tenga una mayor plasticidad. Bien, en este caso, pues esta probeta de tipo 1, si ustedes observan, tiene una longitud de 165 milímetros, tiene una longitud calibrada de 57 milímetros y bueno, tiene un espesor en la sección central de 12.9 milímetros. Bueno, más bien una longitud, esta distancia de 12.9 milímetros y tiene un espesor como tal de 3.175 milímetros. Es una probeta diferente a la probeta convencional, vamos a llamarle así, a la probeta que vimos anteriormente. Y bueno, existe una gran variedad de condiciones que se pueden obtener las probetas poliméricas. Siempre que se van a evaluar diferentes condiciones de procesamiento, hay que utilizar siempre la misma geometría de probeta. Bien, como les había indicado hace un momento, la finalidad de los ensayos de tensión es obtener como tal la curva esfuerzo-deformación. Existe un intervalo de velocidades de desplazamiento, velocidades de deformación. Esas velocidades pueden encontrarse en un intervalo desde 0.1 a los 50 milímetros por minuto, pero de forma general, la ideal o la enmarcada como la general es la que se realiza a 10 milímetros por minuto. Podríamos decir que esta rapidez de deformación es intermedia. ¿Qué vamos a obtener? Nuevamente, tenemos aquí un diagrama de esfuerzo-deformación en el cual vamos a obtener las diferentes propiedades. ¿Qué propiedades? Esfuerzo de cedencia, esfuerzo último a la tensión, esfuerzo de fractura, aunque no es tan considerable ese parámetro. Y también en la región lineal nosotros podemos calcular el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Esto es que el módulo de Young o la ley de Hooke más bien se refiere a que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Si despejamos el módulo de Young, esto va a ser igual al esfuerzo dividido entre la deformación. Y es lo que tenemos en esta ecuación para determinar la pendiente de esa línea recta, de esa función recta que me va a indicar como tal la rigidez de un material. Si un material tiene un módulo de elasticidad, módulo de Young muy alto, ese material va a ser muy rígido. Si un material tiene un módulo de elasticidad muy bajo, ese material va a tener una rigidez muy baja. Esto quiere decir que voy a tener un material más dúctil. Bueno, en algunos casos, pues podemos tener nosotros aquí un procedimiento general para obtener pues probetas de polietileno, por ejemplo.
Esas probetas de polietileno, pues generalmente son suministradas en un molde, son fabricadas en un molde. Pues bueno, esa es una práctica que en algún momento pues se podría realizar ya de forma pues presencial. Generalmente pues a partir de un molde que ya tiene las dimensiones de la probeta polimérica, ese molde se debe calentar eh, más o menos a una temperatura de 100 Celsius. Esto es con la finalidad de no generar pues un choque térmico al momento de vaciar el polietileno. El polietileno pues es fabricado a una pues alta temperatura, 100, 120, 130 grados Celsius. Se encuentra en estado fundido, en estado viscoso, y lo que se hace es vaciar ese polietileno pues fundido, ya sintetizado, a ese molde que ya tiene una temperatura de 100 Celsius. Se vierte pues ese polietileno caliente en un molde, se cierra el molde, se deja enfriar y se desmolda la pieza. Como se puede observar aquí, pues en una figura, es una imagen representativa de del moldeo de una pieza. Tenemos una pieza que está representada o que tiene la forma de la probeta polimérica. Nosotros lo que hacemos es vaciar ese polietileno fundido en ese molde, ponemos el contramolde, aplicamos presión y lo que hacemos después de aplicar presión pues es dejar enfriar como tal la probeta. Posteriormente pues se realiza el desmoldeo de la pieza, de la probeta ya polimérica, para obtener este tipo de probetitas. En este caso, pues tienen diferentes colores para identificar a lo mejor alguna condición, pues en específico. La idea de pues una práctica ya utilizando pues el polietileno fundido que se puede sintetizar pues en el laboratorio. Por ahí tenemos una práctica que esa sí la vamos a hacer pues a través de una transmisión en el laboratorio de físico-química para la síntesis de el polietileno y de nylon. Bien, en algunos casos lo que se realiza es utilizar, por ejemplo, algún material de refuerzo, algún material compuesto, como pueden ser a lo mejor algunas pequeñas partículas de algún material metálico o algunas pequeñas partículas de algún material cerámico para generar como tal un material compuesto de matriz polimérica, pues que cambie completamente las propiedades para evaluar, por ejemplo, una probeta de puro polímero de polietileno y para evaluar una probeta de matriz de polietileno con diferentes grados de refuerzo de a lo mejor material metálico o material cerámico. Bien, la idea de la colocación de las probetas poliméricas pues en una máquina de ensayo universal es que este factor, aunque sencillo, si nosotros colocamos pues una probeta polimérica en un ángulo diferente, que la probeta quede chueca, por ejemplo, lo que va a ocasionar es que no se genere un estado de esfuerzos axial. La idea es que las cargas siempre se encuentren pues en la misma dirección, que sea un esfuerzo uniaxial el que se está aplicando. Si en algún momento nosotros tenemos la probeta con un pequeño ángulo de inclinación, pues lo que va a generar es que se van a generar esfuerzos en otras direcciones y nosotros no queremos que se realice un esfuerzo en otra dirección, sino más bien queremos ese estado uniaxial. Entonces, siempre lo que debemos de realizar es que esta probeta se encuentre debidamente alineada con las mordazas. ¿Esto qué quiere decir? Que entre la longitud, bueno, entre el eje de la probeta, el eje central de la probeta
y el eje de la mordaza entre estos dos pues esté generando un ángulo de 90 grados. Que no exista que no esté chueca como tal la probeta para garantizar ese estado uniaxial. Bien, aquí tengo un pequeño video, déjenme ver si tiene audio. Déjenme más bien volverles a compartir con audio. Y vamos a ver este pequeño video de pues un ensayo de tensión en una probeta polimérica. This is a universal tester set up to generate tensile property data. Tensile properties are properties that are determined from data collected when a test specimen of a specified geometry is deformed in a uniaxial direction at a constant speed, and the resultant force and elongation recorded until rupture. The apparatus used to perform tensile testing is comprised of the following major components: a fixed head or stationary member carrying the grip, a movable crosshead or member carrying a second grip, and grips for holding the specimen between the fixed member and movable member. It also includes a force measurement indicator capable of showing the total tensile load carried by the test specimen during the test. An extension indicator, in this case a strain gauge extensometer, which attaches to the gauge area of the test specimen and records the distance between 2 points as the specimen stretches. Now we'll run a tensile test and generate some data. From the load extension data, we can create a stress-strain curve, which we see here. From this, we can determine the following. Tensile stress. Tensile stress is the tensile load per unit area of minimal original cross-section within the gauge boundaries, carried by the test specimen at any given moment. Tensile strength is the maximum tensile stress sustained by the specimen during a tensile test. When the maximum stress occurs at the yield point, it shall be designated tensile strength at yield. When tensile strength occurs at the break, it is typically identified as tensile strength at break. The yield point is defined as the first point on a stress-strain curve at which an increase in strain occurs without a corresponding increase in stress, and is referred to as a zero-slope yield. The elastic region is the region on a stress-strain curve where a material does not sustain any permanent strain upon complete release of the stress. That is, there is recoverable deformation. The plastic region is the region on the stress-strain curve where permanent strain remains after the release of the stress. In other words, non-recoverable deformation. Elastic modulus is an indication of the stiffness of a material and is typically calculated as the slope of a line drawn tangent to the initial straight line portion of the stress-strain curve. Bien, bueno, venía en inglés este video. La idea era que observaran pues cómo se realizaba este ensayo de tensión. Lo que se está indicando es que, bueno, se presenta una máquina de ensayo universal. Esta máquina de ensayo universal pues cuenta con una serie de mordazas, dos mordazas. Una de ellas es inmóvil, la otra de ellas es movible para permitir pues el buen ajuste de la probeta de tensión, en este caso la probeta polimérica. Observen cómo son las dimensiones de la probeta. Generalmente son longitudes muy grandes y espesores pues delgados, son espesores pequeños para estas probetas poliméricas. Siempre se aconseja pues la utilización de estos extensómetros porque estos extensómetros miden como tal la deformación en la región calibrada, en la región central de la probeta. Como les indicaba hace un momento, pues siempre existe una mordaza que es fija
Esa mordaza fija, pues simplemente lo que realiza es la sujeción de la parte inferior de la probeta. Tenemos también una una mordaza que es movible. Eh, Esa mordaza movible, pues es la que tiene la celda de carga. Esa celda de carga, pues es la que va a generar o va a medir más bien la cantidad de fuerza que se está aplicando, pues en la probeta que está sujetada en esta. Si ustedes por ahí observan, si observan cómo se realiza pues este ensayo de tensión, observarán que existe primero una alta elongación de la probeta de tensión, existe una reducción en la sección central del área transversal, esto es debido a la misma elongación de la probeta, y llega un momento pues donde simplemente la sección es demasiado pequeña que pues prácticamente ya se rompe. Observen ahí cómo hay un adelgazamiento, un encuellamiento en la sección de fractura. Y bueno, esto nos permite pues adquirir los datos de, denme un segundo por favor. Bien, una disculpa. Bien, y bueno, la finalidad de estos ensayos de tensión es como tal la adquisición de los datos, tener como tal la curva esfuerzo-deformación e identificar de esa forma las regiones elásticas y las regiones plásticas. Anteriormente, pues las máquinas de ensayo universal pues eran totalmente mecánicas, eran hidráulicas y tenían una carátula análoga donde indicaba la carga. ¿Qué se tenía que hacer? Pues en cada momento se tenía que parar la carga, se tenía que hacer la medición de la carátula análoga y a su vez medir la diferencia de longitudes en la probeta de tensión. Era un trabajo demasiado complicado y muchas veces erróneo porque pues había pues un sesgo en la medición de las probetas. Bien, pues aquí tenemos otro ensayo, bueno, es más bien un comercial de la marca Instron, pero donde se está realizando un ensayo a una probeta de tensión, pues de acuerdo a la norma CTM de 638 y la ISO 527. Vamos a observar también este video brevemente.
Bien, pues de este video que pues es prácticamente más un comercial de pues la marca Instron, pues lo que están vendiendo es una máquina de ensayo universal para materiales poliméricos. Pues observen los diferentes pasos que se realizan al momento de pues realizar este ensayo de tensión. Hay que tener pues especial cuidado en la sección calibrada, en la sección central, que va a servir como referencia para hacer la medición de la elongación que sufre la probeta después de realizado el ensayo de tensión. Tienen diferentes métodos para realizar o medir esa sección calibrada. Uno de ellos es a través de los extensómetros. Por ahí, si se dieron cuenta, también había, bueno, tienen aquí ya una plantilla para poder marcar la distancia calibrada de la probeta de tensión. Esto en función, pues, de la longitud o de las dimensiones de la probeta, de acuerdo a estas normas, la ACTM o la ISO. Una peculiaridad que tiene este tipo de dispositivos es que, por ejemplo, hay ya algunos sensores infrarrojos, o bueno, láser más bien, que van haciendo la medición de la longitud calibrada con esos dos puntos que se colocaron, pero bueno, a través de ya algunos sensores ópticos. Esto pues tiene una mayor precisión. Si ustedes observan aquí cómo se están desplazando los dos puntos a través del software de la computadora, que van midiendo como tal la elongación. Pero el procedimiento es prácticamente igual. Colocar pues la probeta, que la probeta esté asentada pues de forma unidireccional a la carga donde se aplica o se colocan las mordazas, marcar la probeta en la sección calibrada, colocar el extensómetro, en este caso mecánico, y en ese momento pues aplicar como tal ya una carga variable que va a deformar a la pieza y pues adquirir los datos en la computadora. Algo curioso, si ustedes observan, por ejemplo, en esta sección del ensayo, observen la probeta, observen cómo se genera un cambio de coloración. Al momento de que se está elongando la probeta, se está cambiando la coloración, está cambiando a un tono un poco más blanco. Y esto tiene que ver principalmente porque las propiedades, pues quizá ópticas, podríamos decir, de pues esa probeta, están cambiando por el efecto de la elongación de las cadenas poliméricas. En algún momento seguramente ustedes tuvieron algún plástico, alguna bolsa, la jalaron, la rasgaron y observan que en esas regiones donde está la deformación, pues se genera ese efecto de cambio de coloración. Esto es por el ordenamiento de las cadenas poliméricas. Bien, este es otro video, vamos a verlo rápidamente.
Bien, pues este tipo de máquinas de ensayo universal utilizadas para este tipo de pruebas, de acuerdo a las normas mencionadas anteriormente, pues ya son muy sofisticadas o muy complejas con la finalidad pues de reducir el sesgo entre la medición de las propiedades mecánicas de un material polimérico. Bien, déjenme pasar al siguiente. Son unos videos. Bueno, aquí lo que quiero que observen en este otro video es que ya específicamente se está haciendo un ensayo de tensión en un material que en este caso es el polipropileno, material pues muy utilizado, por ejemplo, en los forros que utilizamos para cuando hacemos un engargolado, pues las pastas son generadas de este material, de polipropileno. Pongan atención a la elongación de la probeta de polipropileno. Project forgæves. People tabte den der. You think that Dave affects it? Yeah, that Dave affects it. It's not. It's Anders til at write it. Jeg ved ikke om det der skriver Anders det her. Nej, det her journal til den her. Jeg skal lige skrive noget. De her grafer, resultaterne for det her. Vil du stå for det her, hvad skal vi? Vi bare så sorry. Yeah, I should. What? Maybe the same because we put 3.5. Last one is the one answer. Hvorfor en? Åh, 4 mm. Well, så er det top, der hopper ind. Nej, bund. Eller hvad? Ja, bund. Og dem vil andre med. Nej, både. Ja, bare. The crystalline. Overflyder bare. Ja, mystisk.
Bien, lo que es importante observar en este video, pues es la diferencia de longitudes entre el estado inicial de la probeta y su estado final. Bueno, desafortunadamente, pues en este tipo de videos no tenemos las condiciones iniciales de, de longitud calibrada, de dimensiones de las probetas, pero observen que pues de una probeta que a lo mejor que pudiera tener unos 15 centímetros, posiblemente 10 centímetros, pues presenta una elongación antes de la ruptura pues demasiado elevada. A lo mejor existe una deformación de la probeta de hasta un 300%, de un 400%, que es demasiado grande para este tipo de materiales poliméricos. A lo mucho un material metálico de los más dúctiles se puede deformar a lo mejor un 40% y es demasiado. Un acero de alta resistencia se podría deformar alrededor de un 10%, 5%, pero estos materiales poliméricos, en específico el polipropileno, pues son materiales que tienen una muy alta plasticidad. Aquellos materiales poliméricos que tienen una muy alta plasticidad, pues tendrán la capacidad de ser conformados de una forma adecuada por ese efecto de deformación. Sí, dime. En algunos casos es una mala práctica, de hecho. Lo que pasa es que, mira, tú tienes una medición del cabezal de la... Creo que se veía mejor en un video anterior. Déjame ver. Déjame ver si lo puedo cambiar. Ok, aquí mira. Tú tienes este cabezal de la probeta. Este cabezal, su movimiento hacia arriba es constante. O sea, si tú le dices a la máquina, ¿sabes qué? Muévete 100 milímetros o 10 milímetros cada minuto, ese cabezal se moverá en esa magnitud cada minuto, 100 milímetros o 10 milímetros cada minuto, por ejemplo. Pero las deformaciones que se generan en el centro de la probeta no necesariamente siguen la misma deformación del movimiento o del desplazamiento del cabezal. Un error recurrente es que no ponemos el extensómetro y simplemente nos vamos con la medición del cabezal, pero resulta que la medición del cabezal pues siempre va a ser la misma, siempre va a ser la misma magnitud de cambio. Entonces en realidad tú no estás midiendo la deformación de la probeta, estás midiendo el movimiento del cabezal, algo que es completamente pues erróneo. No son resultados válidos porque no estás midiendo como tal la deformación de la probeta. La deformación de la probeta solamente se da en la sección central. Por eso, bueno, lo están midiendo a lo mejor simplemente como ensayo demostrativo, pues a lo mejor en la práctica que están evaluando. Déjame cambiar a la probeta, al video que estábamos. No hay extensómetro, solamente lo que están midiendo, seguramente no están adquiriendo datos y solamente están viendo el comportamiento del material. Pero siempre que vayan a hacer un ensayo de tensión, cerciórense de utilizar los extensómetros y la longitud calibrada marcada antes de evaluar la probeta de tensión. Bien, esto es un elastómero, es un caucho. Vamos a ver cómo se comporta este material. El caucho, antes de, bueno, ver este video, el caucho natural, pues es un monómero obtenido pues a través de la savia o de la resina de algunos árboles. No recuerdo en este momento qué tipo de árbol es, creo que se conoce así como tal, árbol del caucho.
Pero la estructura general de ese caucho que nosotros conocemos como caucho natural es el isopreno. De tal forma que el caucho natural, ya al momento de conformar un monómero, se llama poliisopreno. Es un elastómero diénico. Más adelante, en la tercera unidad, vamos a ver a qué se refiere un elastómero diénico, pero un elastómero, como indica su nombre, tiene la capacidad de alta elongación. Esa es su principal característica. Bueno, aquí vamos ya a colocar una probeta de caucho, un material, un elastómero. Estas probetas, estas mordazas son distintas, son antideslizantes, también hechas con elastómero y sujeta la probeta bien, de manera pues que no se vaya a deslizar. En este caso, si utilizamos una velocidad mucho mayor, de 500 milímetros por minuto, se tara y se inicia el ensayo. En este momento en el gráfico pareciera que no existe ensayo, no se ve, porque las fuerzas en este sí son muy pequeñas. Ahí revienta. Así la deformación es mucho mayor y enseguida lo podemos amplificar. Podríamos mirar el gráfico desde otro punto y ahí se ve la pendiente. Es un elastómero, o sea, en este caso los elastómeros no tienen zona plástica. Estos materiales solamente tienen zona elástica. Bien, pues es un video bastante sencillo, bastante rápido. Utilizan una velocidad de deformación muy alta, son 500 milímetros por minuto. Si ustedes observan el ensayo, pues prácticamente dura unos segundos, pero generalmente para cuestiones mecánicas se trata de evaluar velocidades más lentas. Aquí a lo mejor por motivos demostrativos lo hicieron a una velocidad de deformación muy alta. Como su nombre lo está indicando y se está indicando también la persona que da la explicación. Un elastómero solamente tiene esa capacidad de deformación elástica, no presenta esa deformación plástica. Quiere decir que justo cuando llega, pues a lo mejor en la zona de transición elástica, plástica, justo ahí pues ocurre la ruptura de este elastómero. Cosa muy diferente que ocurre con el polipropileno, por ejemplo, en el video que vimos anteriormente. El polipropileno, pues es un material termoplástico, es un material que presenta las dos regiones de deformación elástica y deformación plástica. Y finalmente tenemos polietileno, también evaluado bajo la misma norma 638. Bien, en este video, en el caso del polietileno, lo que quiero que observen es que, pues, primero que nada, existe una elongación, pues, grande, digamos, en consideración
con su longitud a lo mejor original. Digo, no tenemos nuevamente dimensiones de la probeta por pues, ser un video obtenido en línea, pero podemos darnos una idea en comparación con la longitud original de la probeta, en comparación con la final antes de generarse la ruptura, de que existe posiblemente a lo mejor una deformación de hasta un 100%, quizá a lo mejor el doble de la misma probeta. Se presenta una longitud final del doble de la longitud de la probeta. Lo que quiero que observen con este caso en el polietileno es que existe una deformación plástica. Recuerden que cuando existe una deformación elástica, pues solamente pues no hay cambio de sección, no hay deformación como tal, no hay encuellamiento en la probeta de tensión. Y en este caso, para el polietileno, existe ese encuellamiento. Aquí en este, pues es evidente ya la sección de encuellamiento, la sección central, y pues a medida de que se está incrementando la carga, existe una mayor deformación y el encuellamiento pues cada vez se hace más evidente en esta probeta polimérica hasta el momento de la ruptura. ¿Esto qué me está indicando? A pesar de que no tengo la gráfica en este momento para ver si hay una región elástica o plástica, el simple hecho de observar un encuellamiento, eso es un indicativo de que hay deformación plástica. Por lo tanto, pues podríamos considerar al polietileno como tal, como un material termoplástico, un material que puede generar una plasticidad con el efecto de la deformación. Específicamente el término termoplástico pues se refiere a plasticidad por el efecto de la temperatura, pero bueno, el material, el polietileno, es uno de los principales materiales que son utilizados o reutilizados en un proceso de reciclaje, y eso implica que se pueda volver a procesar a altas temperaturas. Bien, finalmente, pues algunas cuestiones que ocurren durante los ensayos de tensión, independientemente si el material pues puede ser un elastómero, un termoplástico o presenta un comportamiento frágil. Generalmente pues la idea de este tipo de materiales al momento de que ocurre pues la deformación por tensión, ocurre un ordenamiento de las cadenas poliméricas. De forma inicial, nosotros podemos tener pues este material polimérico que tiene un ordenamiento pues al azar. Sus cadenas se encuentran enredadas pues a lo largo de todo el volumen de la pieza, y a medida que nosotros estamos incrementando la carga, por ejemplo en la imagen 2 o en la imagen número 3, pues lo que ocurre en la sección de deformación, en la sección central donde se está generando pues ese encuellamiento, es que las cadenas poliméricas pues se van estirando, se van desenrollando. A medida de que las cadenas poliméricas se van desenrollando, pues van a tener una mayor longitud. Es por eso que en primera instancia la probeta no se rompe. No se rompe porque todavía tiene una capacidad, las cadenas poliméricas todavía tienen una capacidad de desenrollarse. Cuando alcanzan su longitud máxima, que ya se desenrollaron completamente las cadenas poliméricas, pues ahora sí es como si estuvieran pues estirando un cable que inicialmente estaba enrollado. ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, si tienen un cable enrollado o una manguera, por ejemplo, enrollada, pues una persona lo toma de un extremo esa manguera, otra persona lo toma de otro extremo, y si la quieren desenrollar, pues una de ellas caminará al lado opuesto donde se encuentran ustedes, hasta que la manguera pues alcanza su longitud máxima y ya no se puede desenrollar, ya está desenrollada completamente. Si cada una de las dos personas pues empieza a jalar de ambos extremos de la manguera desenrollada o de esta cadena polimérica, pues lógicamente se va a fracturar. Y es lo que ocurre ya en el proceso como tal de fractura
de ese material polimérico. Este es el mecanismo general de falla que ocurre por el desenredo de las cadenas poliméricas. Y puede existir, ya casi para finalizar, 5 o 10 minutitos más, pues el análisis de los resultados. Obviamente no hicimos pruebas con los diferentes materiales que aquí se muestran, pero estas propiedades yo las obtuve de un artículo de investigación. ¿Qué se realizó en ese artículo de investigación? Bueno, pues se evaluaron diferentes tipos de polímeros: polietileno de baja densidad, polietileno de alta densidad, poliestireno, pues el nylon, bueno, una mezcla más bien de nylon con acrílico, policarbonato, polipropileno, polimetilmetacrilato, que es el acrílico que nosotros conocemos convencionalmente. Cada uno de estos tuvo una diferente respuesta mecánica a una carga pues aplicada. Si ustedes observan, algunas de estas gráficas que vienen pues en diferentes colores, algunas de ellas presentan regiones plásticas, algunas de ellas solamente presentan regiones elásticas, algunas de estas pudieron soportar una mayor carga que otros. Aquí es muy complicado visualizar pues como tal las propiedades mecánicas, porque aparte no se nos está dando una escala en esta gráfica, escala de extensión ni escala de fuerza, pero sí existe una serie de tablas. Estas tablas me gustaría que ustedes las pudieran analizar ya en conjunto con su equipo para generar pues una especie general o breve de discusión de estos resultados. Por ejemplo, pues tienen los diferentes materiales en la parte superior de cada columna, y en la parte izquierda se indica la propiedad mecánica que fue evaluada: el límite de cedencia, la resistencia máxima, la elongación. Y, por ejemplo, lo que me gustaría que analizaran en estos datos de propiedades mecánicas ya con su equipo es determinar pues qué materiales presentaron un mayor límite de cedencia, qué materiales presentaron un mayor esfuerzo último a la tensión o una mayor resistencia máxima, y qué otros materiales presentaron una mayor elongación. Por ejemplo, pues aquí a simple vista podemos observar que pues la mezcla de acrílico con nylon, y bueno, este material presentó una resistencia máxima de 125 megapascales. Pero ¿qué sucede? Tuvo la mayor resistencia de esta serie de pruebas en diferentes materiales poliméricos, pero observen que cuánto fue su elongación. No tuvo elongación, tuvo una elongación de 0%. ¿Esto qué quiere decir? Que este material pues tiene una muy buena resistencia, pero es frágil, no se deforma, simplemente se rompe. Ahora, hay que observar, por ejemplo, el caso del polipropileno. Déjenme cambiar un poquito de color para indicar otra cosa. El polipropileno, ¿cuánto es su resistencia máxima? Bueno, solamente fueron 20 megapascales. Es una resistencia muy baja en comparación con la del acrílico. Bueno, la mezcla de acrílico con nylon. Pero observen cuánto fue su elongación. Su elongación fue mayor al 100%, fue más grande. Esto quiere decir que el material, el polipropileno, pues tiene una baja resistencia, pero tiene una muy alta ductilidad. Es un material muy dúctil, y esto es lo que me gustaría que analizaran. ¿Qué material pues presenta buenas propiedades de resistencia y qué tipos de materiales presentan una muy buena propiedad de elongación? Otro ejemplo de baja resistencia y buena ductilidad, pues es por ejemplo el polietileno de alta densidad, que tiene una resistencia máxima de 25 megapascales
y también está presentando una elongación máxima mayor a los 100% de elongación. Entonces me gustaría que con sus equipos pues se pusieran a analizar un poco estos datos para tratar de dar una breve pues discusión, una breve conclusión de por qué estos materiales, por qué el acrílico, por ejemplo, presenta una muy alta resistencia, por qué el polietileno presenta una muy alta elongación. Una especie de investigación y de análisis de resultados ahí en su práctica de laboratorio. Lo que voy a hacer es que para que tengan canales de comunicación, a cada equipo yo le voy a asignar un canal privado ahí en Teams. Solamente van a estar agregados en cada canal privado pues los miembros de cada equipo. Ustedes van a organizar sus reuniones, si en algún momento se quieren reunir, ahí van a compartir información. Sus demás compañeros no van a ver lo que escriban ahí, lo que compartan ahí, solamente es para los miembros de cada equipo. Y bueno, otro ejemplo, pues es simplemente analizando el polimetilmetacrilato, perdón, que es el PMMA, pero no en comparación con otros materiales poliméricos, sino más bien en comparación con la temperatura de ensayo. Imagínense que la probeta pues se somete a una diferente temperatura, a una alta temperatura y a bajas temperaturas, y cómo cambian las propiedades de las propiedades mecánicas de este polimetilmetacrilato. Como habíamos mencionado, este acrílico a temperatura ambiente, vamos a poner 20 Celsius, pues se comporta muy frágil, tiene una muy alta resistencia, pero una baja elongación. Ahora, ¿qué sucede si nosotros incrementamos la temperatura de la probeta hasta 60 Celsius? Un cambio o una diferencia de 40 grados, lo que va a ocasionar es que exista un cambio o una reducción de resistencia considerable en este polimetilmetacrilato, pero observen también cuánto se cambia a elongación. Si inicialmente a lo mejor este polimetilmetacrilato pues tenía una elongación menor a 10% de deformación, perdón, pues ahora el incremento de la temperatura me puede generar que este tenga una elongación de hasta un 30%. Aquí lo que quiero que observen, nuevamente como es a lo mejor un poquito complicado sacar los datos de la gráfica en sí, de la curva esfuerzo-deformación, pues les dejo también las tablas de límite de cedencia, resistencia máxima y elongación en función de la temperatura. ¿De qué material? Pues del polimetilmetacrilato. Y me gustaría que hicieran un análisis similar a las curvas anteriores, donde tenemos una gran cantidad de materiales poliméricos. ¿Qué sucede a baja temperatura? A baja temperatura, pues prácticamente lo que tenemos es una muy alta resistencia y baja elongación. ¿Qué sucede si nosotros incrementamos la temperatura del ensayo? Bueno, vamos a sacrificar resistencia, pero vamos a ganar ductilidad, que es la finalidad del efecto de la temperatura en las propiedades mecánicas, no solo de los polímeros. Este efecto también pues se observa en los materiales metálicos. Y bueno, me gustaría que hicieran ese análisis. Recuerden que la entrega pues de estos pues reportes de laboratorio virtual pues es hasta la siguiente semana, hasta el siguiente día martes. En el transcurso del día pueden enviar este análisis. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que vimos o respecto a cómo van a conformar su resumen, su reporte, perdón?
Sí, dime. Ajá. Sí es, sí, más bien, bueno, más bien de esto, mira, de estas propiedades mecánicas, o sea, la primera parte del reporte, pues es una breve introducción de qué trató a lo mejor, pues la práctica de, bueno, tratar de determinar las propiedades mecánicas en diferentes materiales poliméricos a partir de los ensayos de tensión. Ya a lo mejor en el marco teórico, pues pones qué es un ensayo de tensión, qué es la resistencia del material, qué es elongación, o sea, conceptos básicos, conceptos generales. A lo mejor en el desarrollo experimental, pues ponen un poquito de lo que vimos aquí en la presentación, cómo es la fabricación de las probetas poliméricas, cuáles son las dimensiones de las probetas poliméricas de acuerdo a la norma ACTM. Eh, ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, hay que colocar la probeta en las mordazas, primeramente en la mordaza inmóvil, hay que colocarla en cierto ángulo donde no exista la generación de un esfuerzo triaxial, hay que utilizar la colocación del extensómetro y a partir de ahí pues aplicar una carga variable de tensión a la probeta hasta la ruptura. Eh, y el análisis de resultados como tal, solamente me gustaría que se enfocaran en en estas dos tablas, donde ya existen datos que pueden discutir o que pueden analizar con su equipo. Y la conclusión va con relación a estas tablas solamente. Es como, imagínense que hubiéramos hecho pues el ensayo de los diferentes materiales y estos son los datos que obtuvimos. Ustedes van a realizar pues ese pequeño análisis. ¿Por qué creen que en un material se presentó una mayor resistencia que en otro? ¿Por qué en un material creen que se presentó una mayor elongación que en otro? ¿Sí, más o menos? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Comentario? Profe, ¿el reporte lo va a mandar un integrante del equipo o lo vamos a mandar todos? No, lo van a hacer entre todos. Todos los integrantes del equipo van a tener la misma versión del reporte y cada quien va a ser encargado de subirlo a la plataforma Teams. Yo, pues el fin de semana o cercano al día de entrega del reporte, yo les asignaré la tarea en Teams. La tarea pues va a ser asignada a todos. Ahí no hay distinción pues por equipos. Entonces cada quien va a ser el encargado de subir el reporte que hizo con sus compañeros. Ah, ok. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no hay otra pregunta más, pues vamos a dejarle aquí el día de hoy. En este momento les subo la presentación para que la tengan ustedes a la mano y puedan pues comenzar a analizar los datos con sus compañeros. En el transcurso de la tarde me encargo de crear los canales privados para cada uno de los integrantes para que tengan ahí también un espacio para trabajar y no tengan que estarse pues escribiendo a lo mejor a través de WhatsApp o es a lo mejor más complicado contactarse por correo. Van a tener ese espacio ahí, independientemente que no estemos en sesión, ustedes lo pueden utilizar. Gracias. Bien, jóvenes, pues nos vemos entonces el día de... Ah, perdón, antes de que se me olvide, mañana tenemos junta a las 12 los profesores de ahí de la academia, entonces mañana no los voy a poder ver en clase. Ok, profe. Gracias. Ok, Nos profe. vemos hasta el día jueves. Nos vemos, profe. Hasta Gracias. luego, cuídense. Gracias, profe. Adiós, descansen, buena tarde.
Igualmente. Profe. Gracias, hasta luego.